eras muy pegada a Blanca también, entonces me imagino. Nosotros, sí. Era la tía que tratábamos como hermana, no como tía. ¿Y cuántos años se llevaba Blanca con tu mamá? Blanca, mi mamá era la mayor. Ah, ya. Y Blanca era la más chiquita de los 5, así que se llevaban bastante. ¿Como cuántos años? ¿Como 10? Por ahí. Más tal vez. Por ahí. Pero mi mamá sí. Mi mamá era la consejera de Blanca, era la que la protegía. Entonces que Blanca tuvo un hijo el primero. Guillermo era de mi edad. Y Guillermo murió como de 12 años. Porque cuando era chiquito como de, ponete como de año, 2 meses, algo así. Ya medio caminaba, que andan así. Le dio meningitis. Y el cerebro del muchachito se quedó de esa edad hasta los 12 años. Lo que él sabía hacer cuando le dio la meningitis es lo que siguió haciendo. Nunca aprendió a comer, más que pacha y lo que uno le da a los niños chiquitos, ¿verdad? Compotas y cosas así. Nunca aprendió a hablar más que lo que sabía hablar cuando estaba chiquito y le dio la meningitis. Y todavía vivió así 12 años. Me acuerdo que Guillermo era chiquitito, no creció mucho. ¿Caminaba? Caminaba, pero caminaba como un muchachito, así que se balancean porque no están seguros de caminar. Nos jalaba el pelo, eso sí me recuerdo. Y a los 12 años pues murió. Le seguía la Helen, es que la Helen es la segunda. Y Blanca sufrió mucho con eso. ¿Y dónde vivían? ¿Vivían en el mismo pueblo con Blanca ustedes? Mira, hubo una época en que vivíamos en la misma casa. Era una casa bien grande. En un sector de la casa vivía Blanca, su marido, Tono, y sus hijos, pero ya había muerto Guillermo. Guillermo se llamaba. Yo tendría entonces como 13 años, tal vez. Vivimos una temporada así, juntos. Pero como a mi papá lo mandaban para diferentes partes, nos fuimos para Jalapa, entonces Blanca siempre vivió en Guatemala. Pero o Blanca llegaba a ver a mi mamá de vez en cuando con las patojas, o nosotros veníamos a Guate para verla a ella, y llegamos a su casa, ¿no? Pero Blanca toda la vida nos trató no como tía de aquellas mandonas, sino que como hermana mayor, ¿no? Y por eso la fregábamos, le decíamos Blanchete, pues, en lugar de decirle Blanca. Mira vos, Blanchete, tal y tal cosa. Era buenísima onda, buena onda, cantaba lindo, tenía una voz preciosa. Pero ¿Qué clase de cosas cantaba? ¿Ah? ¿Qué clase de cosas cantaba? Ópera. ¿Así? Solo ópera o zarzuela. Ah. ¿Y tu mamá tocaba el piano y la acompañaba? ¿Ah? ¿Tu mamá la acompañaba? Yo cantaba con mi papá, que ahí era el chonguengue. Mi papá también montaba óperas, cada vez que montaba una ópera se traía a Blanca para que la principal. ¿Dónde estudió Blanca? ¿En el conservatorio también o...? Blanca estudió música con una señora que era cantante, pues así, privada. ¿Cómo se llamaba? Fue famosa en Guatemala por muchísimo tiempo. Ahí recibía clases de canto que tienen que vocalizar. Y ahí pasan todo el día en eso, ¿no? Pero mi papá cuando montaba obras de teatro siempre buscaba a Blanca para que sea el papel de... Porque era soprano, coloratura. Coloratura, sí. Entonces cuando tenía que hacer el papel de eso, pues era Blanca la que lo hacía. La otra prima hermana nuestra, que era mucho más grande que nosotros, Amanda Soberón. Ellas son Soberón, pero son hijas de una hermana de mi abuelo, de una hija de mi abuelo que tuvo antes de casarse con mi abuela. Pero sí la reconoció. Y mi mamá y la Chusita se miraban como hermanos, desde luego. La Chusita se casó con un español guapísimo, don José Soberón, y las hijas le salieron chulísimas. Y Amanda, la mayor, cantaba. Ella era mezzosoprano, creo. Entonces mi papá, pues ahí encontraba su mero caldo, ¿no?
Blanca una voz, la Amanda otra, él que era tenor, y en fin, y así montaba sus cosas, ¿verdad? Sus óperas y sus zarzuelas. Y los repasos eran lo más... Mira, tal vez la obra en sí, el teatro en el día al que se estrenaba la obra, no era tan agradable como los repasos hoy. Y cuando se juntaban en la casa a repasar todos, era fabuloso, ya que uno estaba acostado oyendo, ¿verdad? No se dormía uno por estar oyendo. Repasaban en la casa. Repasaban en la casa, porque era donde había piano. Mi papá, en la casa no había que comer, pero había piano. Podíamos estar comiendo tortillas con frijol, pero el piano de cola estaba ahí. El piano de cola, el violín y la guitarra. Eso no faltaba. Entonces ahí repasaban. Pero me imagino que hacían comida y platicaban y todo, ¿verdad? Ah, bueno, mira. Porque eran todos cuates. Claro, todos eran cuates, entonces tomaban su traguito, pero no hacían vastedad. Sí, solo por alegre. Platicaban, hacían su descanso y luego practicaban y toda la cuestión. Y después cuando era la obra de teatro, olvídate, toda la familia iba, desde el primero hasta el último, Molina llegaba al teatro. Y si mi papá nos podía conseguir una cosa que estar en el teatro, nos la conseguía para que lo hiciéramos. Ya fuera abrir el telón, cerrar el telón, que en aquel tiempo había que jalar el telón para abrirlo, o si había que vender tickets, el ticket que vender. O optar programas. ¿Sabes qué me tocaba a mí? Es que me da risa porque cuando llegamos a Jalapa, el que era jefe político, que ahora es gobernador, ahora se le llama gobernador, era un tipo muy entusiasta y quería que hubiera cultura en Jalapa. Entonces cuando supo que mi papá lo mandaban para Jalapa y que era un hombre de música y de ópera y de todas las cosas, lo primero que hizo ¿cómo se llamaba? Ese era militar. En ese tiempo los gobernadores eran militares, en tiempo de Ubico. Lo primero que hizo, teatro. Don Guayo, prepárese una obra de teatro porque usted tiene que montar aquí óperas, zarzuelas y lo que sea. Y a la gente de Jalapa les mandaba su señor no me acuerdo, les mandaba las entradas a sus casas. ¿Cuántos miembros en su familia? En la Sandoval, por ejemplo, estaba don Luisinho, doña Lucita, la Minta y todas ellas, ¿verdad? Entonces le mandaba tantas entradas. Y nada de que si quieren comprarlas o no las quieren comprar. Aquí van tantas entradas y hay que pagarlas y hay que ir. Porque era así de estricto. ¿Qué podía hacer? Pero cabe la casualidad que toda la gente esta que le gustaba el teatro y que quería ir, y que estaba ansiosa de tener algo cultural bonito, pues la verdad que lo pagaban con gusto, que les encantaba ir a ver. Pero mi trabajo, la primerita vez que mi papá montó una obra en el Teatro de Jalapa, mi trabajo era darle la vuelta a las páginas de la música de mi mamá. El piano lo sacaban de la casa los presos, todos con su uniforme rayado de rojo. Así. Sí, ellos eran los que cargaban el piano. Así. Creo que llegaban 30 hombres, porque lo tenían que llevar con cuidado para llevarlo al teatro. Luego mi papá tenía que ir a afinarlo para ver si no se había desafinado en la pasada. ¿Tu papá lo afinaba? Él lo afinaba. Y entonces, cuando mi mamá ponía su música de lo que iba a tocar, tenía toda su música lista ahí, ¿verdad? Sí. Mi trabajo era irle poniendo que se terminaba tal área, entonces a ponerle el otro libro, y cuando daba la vuelta, yo no sabía ni por estaca de solfa en ese tiempo, tenía como 13 años. Mi trabajo, cuando mi mamá me hacía así la cabeza, era darle vuelta a la hoja. Pero cuando yo entré al teatro con toda la música de mi mamá, estaba toda la gente en el teatro, ya estaba lleno. Y claro, nos ponían nuestro mejor vestidito y todo para llegar al teatro, ¿verdad? Entonces, la Sandoval y todas las gentes bien de Jalapa me vieron entrar a mí una pataja de 13 años, con todos los libros de música bajo el brazo. Fui a ponerle el libro a mi mamá y toda la cuestión, el primero que le tocaba, yo sabía que era le tocaba el primero. Y ellas todas emocionadas, esperando a ver qué se sentaba en el piano.
Y eso miran que mi trabajo era darle vuelta a la hoja. Me dice la Minta, vos sé que nos tomaste el pelo. Porque cuando pasaste es muy seria con todos los papeles bajo el brazo. Esta va a ser una muchachita es una child prodigy. Es una genia que va a tocar el piano. Yo soy con mi mamá muy tranquila, pues a sentarse al piano. Solo me hacía así, yo sabía que tenía que dar vuelta a la hoja, ¿verdad? Tenía que estar atenta. Pues si me hacía así, no la miraba y no le pasaba la hoja, se la llevaba a la chinilaria, pero podía seguir tocando. Yo he hecho eso también. Ajá. Para en Pero, conciertos. mira, era bien alegre. Así es que siempre nos ponían a hacer algo. Ya en ese tiempo Grace cantaba. ¿Cuántos años tenía entonces? Grace empezó a cantar, si yo tenía 13 y Grace tenía 11. Entonces llegaste a Jalapa cuando tenías 13 años. Sí. Y Grace comenzó a cantar cuando tenía como 9. Wow. Porque mi papá se dio cuenta que tenía una buena voz, entonces la empezó a entrenar. Y ella vocalizaba y la ponían a vocalizar todos los días. Una gran parte porque tal vez quería jugar y tenía su hora de vocalizar. Y estaba cantando clásico muy lindo. Y como miraba acá muchita chiquita cantando clásico, ¿verdad? No, chica, el jilguerito le pusieron, el jilguerito jalapaneco. ¿El qué? Jilguerito. Un jilguero es un pajarito que canta muy lindo. El jilguerito. El jilguerito jalapaneco. Jalapaneco. Ajá, sí. Entonces Grace salía a cantar, ¿verdad? Sus canciones bonitas, semiclásicas. Y Blanca y mi papá, pues bueno, en las óperas y toda la cuestión. Y es que, puchica, ese piano en Jalapa, amigo, yo no sé cuántas veces caminó de la casa para el teatro, de la casa, de la casa. ¿Y siempre con los presos? Con los presos. Los presos son los que cargaban el piano. Nunca supe eso, fíjate. ¿Ah? Nunca supe eso. ¿Nunca sabías eso? No. Mira, era buenísimo. El doctor Fleto es tu tío abuelo. Le fascinaba a la familia Molina porque a él le encantaba la música. Y pues en Jalapa no había, ¿verdad? Entonces se hizo cuate de mi mamá y de mi papá porque le encantaba llegar a la casa y tenían sesiones musicales no necesariamente porque estaban practicando, sino que llegaban. Llegaba el doctor, llegaba un licenciado que estaba en la Corte Suprema de Jalapa que tocaba la flauta, creo. Y bueno, gente así que le gustaba la música. Y se juntaban en la noche. Y uno se iba a la cama oyendo a lo lejos a mi papá cantar o tocar el violín, mi mamá tocando el piano, el doctor recitando algo, y el flautista que era el licenciado no sé qué también. Entonces tenían sus sesiones musicales bien bonitas, y el doctor se hizo gran amigo de la casa. Y cuando mi mamá se enfermó, el doctor vio a mi mamá por años, sin cobrar ni medio centavo. Ya eran amigos, ya eran cuates. No, es que no. Y él lo llamaba a mi mamá a la hora que ella se sentía mal. Ay, vayan a buscarme al doctor Fletes y me lo traen. Íbamos a buscar a su casa, no estaba, íbamos a buscar, hasta que paramos buscando en el billar, que se supone que las mujeres no están en los billares. Solo le preguntábamos al que cuidaba, sabe que no está el doctor Fletes aquí. Sí, ahí está. Por favor, dígale que lo llama Clarita y tal. Ya. Y el papá, ¿qué estás haciendo aquí? Doctor, mi mamá quiere que vaya a verla. Va, ahorita voy. Él va a dejar su palito de jugar billar y salía. Y en lo que camina, no te pongas nerviosa, Patoja. Tu mamá va a estar bien. Porque uno me llegaba llorando y todo afligido, ¿verdad? No te pongas nerviosa, Patoja, tu mamá va a estar bien. Ahorita la voy a ver. Para mientras te voy a recitar un poema, porque le fascinaba recitar poemas. Escribió libros y todo, tu mamá tiene libros de él. Entonces empezaba, puedo escribir los versos más tristes de esa. Él me introdujo a Pablo Neruda, porque él se sabía todos los versos de Pablo Neruda. Ya cuando llegaba yo a la casa ya se me había olvidado que mi mamá estaba enferma, porque todo el camino se pasaba recitando los versos de Pablo Neruda. Pablo Neruda era joven en esos tiempos. ¿Ah? Pablo Neruda era joven en esos tiempos. Sí. O sea, yo creo que esos... Sí, esos son los primeros versos de él. Que salieron en qué año, 1920 algo, creo. Los primeros versos de él, que era famoso. Que fue un cambio completo en la poesía, porque la poesía siempre era que tenía que rimar una línea con la tercera, ¿verdad? Y el de él no. Y entonces ya llegaba a la casa. Ay, doctor, que mire, que no sé qué, que lo estaba esperando, que tengo mucho dolor, y ta. Y a la
se sentaba con ella, le platicaba, le ponía su inyección. Cuando nos sentíamos, después de 2 horas, estaba mi mamá tocando el piano y el doctor ahí en una sesión musical. Solo de verlo medio se componía. Era bien alegre en Jalapa con todo eso de las repas y todo. Bueno, ya para entonces, si Blanca no estaba, mi papá no podía montar óperas serias porque no había cantante. Entonces ya Grace cantaba, entonces ella le buscaba siempre canciones clásicas para que cantaran, o montaba obras de teatro, no necesariamente con música, sino que obras de teatro, en que buscaba gente entre todas las de Jalapa para que hicieran el papel de esto, el papel del otro, y tenía que meterlo a uno también. De repente se le ocurrió a mi papá que iba a montar una obra de teatro en que todos los personajes fueran Molina Ribeiro. Papaito, no va a llegar nadie. Cuando miran el reparto en el programa, actor, fulano de tal Molina Ribeiro Rey. Fulano de tal, Molina Ribeiro. La gente va a decir que aburrido era ver a todos Molina Ribeiro, ¿verdad? Mi papel era entrar a una oficina de correo. No me recuerdo qué obra de teatro era, pero mi papel era entrar por una puerta del teatro, caminando a la oficina de correo a dejar una carta y que me dieran no sé qué, salía por la otra puerta. Ese era todo mi papel, pero estaba en el reparto. Yo tenía que estar en el reparto. Todos los Molina. Yo dije, no va a llegar nadie. Se llenó el teatro solo por la sensación de ver a toda la familia Molina Ribeiro trabajando. Como los One Trap ahí. Palabra. Mi mamá tocando el piano y apuntando, porque en ese tiempo se apuntaba cuando había una obra de teatro. Era la apuntadora y era la que tocaba la música. Todos los escenarios tenían una cuestión como concha. La apuntadora estaba abajo con una luz y el libreto. Entonces uno empezaba a decir lo que tenía que decir, pero si se le olvidaba, entonces ya te metía uno la línea y tenía que estar leyendo constantemente. ¿Verdad? ¿El piano para qué? ¿Entre escenas? No. Si dijiste que tocó el piano. Digamos, sí. Entre que cuando estaba el intermedio o algo, cantaba Grace o cantaba mi papá o alguien más que cantara. Pero había porque está todavía un coro de telefonistas en una zarzuela que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Que eran como no sé cuántas telefonistas, ¿verdad? Y el tipo principal, que era mi papá, porque siempre era el actor número 1, ¿verdad? Tenía que agarrar a cada telefonista, darle una vuelta y después ponérselo así, recostada, así, cantando, ¿ah? Pero había una muchacha que cantaba en el coro de la iglesia que tenía voz más chillona. Pero como no había que coger a lo poco que había, el poco elemento que había, a mi mamá, la pobre Sheni que era, no me recuerdo, le caía como la patada, porque cuando iba a misa, mi mamá era recatólica, cuando iba a misa decía, ¿por qué no callan a esa chillona? Que no lo deja uno oír la misa en paz. Y resultó que la chillona resultó cantando en las telefonistas. Y no sé por qué se le metió a mi mamá, que mi papá la tenía mucho tiempo amarrada. que sí. No sé por qué se le metió. Y entonces cuando venían del teatro de repasar, porque había repasos que se hacían ya en el teatro antes de que montar la obra, para que cada quien supiera por dónde iba a entrar, por dónde iba a salir toda la cuestión. Mira, Eduardo, nosotros atrás de mi mamá y mi papá caminando, o adelante, era ellos dos atrás. Mira, te voy a decir una cosa. Sí, chula. Cada vez que coges a la She para darle la vuelta y hacerle así, que están cantando no sé qué fregados, con esa voz chillona, que no sé por qué conseguiste esa voz chillona, pero chilo, es que no hay otras gentes aquí que canten esa medio canta, ¿qué quieres que haga? La de tenés más tiempo que las demás. Mira, que tened cuidado, porque uno de estos días te va a hacer un escándalo en el teatro. Y te voy a advertir con un acorde. Entonces, cada vez que la pobre Shelley salía, y creo que la Shelley nunca lo supo. Cada vez que mi papá cogía a la Shelley, volteaba a mi mamá así, así. Y entonces mi mamá le hacía un trum, como que dice, te lo estoy advirtiendo. Y a mi papá solo la agarraba y se hacía medio, le ponía así nada más el brazo. ¿Viste? No podía ver a la Shelley ni en pintura, ni aguantaba la voz chévere de la Shelley. Bueno,
habían otras patojas de nuestras edades, pero también montaba obras con patojas, ¿no? Habían patojas de nuestras edades y había una Rita Gálvez, que por cierto, la Rita Gálvez resultó casada y ¿cómo fue la cosa? Y uno de sus hijos fue casado con la Helen, la esposa de Coco. Pero no trabajó la cosa, entonces se divorciaron y la Helen paró casándose con Coco. Pero la Rita Gálvez era muy bonita. Era blanca, con ojos claros y un pelo rubio que le llegaba hasta por aquí. Entonces tenía una voz así regularona. Grace cantaba así en inglés mejor que ella. Pero como era más grande que Grace, porque Grace era muy chiquita, pues había papeles que se usaban a ella. Por ser bonita, por ser rubia, por ser ojos claros y por tener el pelo largo, porque era bien agradable verla. Y nos ponía como la gran puerca que escogieran a la Rita Gálvez para hacer el papel principal, ¿oís? Dispuso mi papá que iba a hacer un coro que hay también de una ópera que salen ninfas. Las ninfas son esas, tú sabes que son las ninfas, ¿no? Pero la ninfa principal era la Rita Gálvez. Con la gran puerca, ¿verdad? Entonces, ¿Y Grace cuántos años? Estaba muy chiquita para... Estaba muy chiquita para hacer el papel. Entonces pasamos todas las ninfas, que éramos nosotros, un montón de ninfas, todas así recostadas, estilo ninfas, ¿verdad? Con unos vestidos largos, blancos, como se vestían las ninfas. Y éramos el coro, porque sí cantábamos, ¿verdad? Pero la solista que cantaba solo era la Rita Gálvez. Entonces empezó la Rita y caminaba entre todas las ninfas, ¿verdad? Iba cantando la ninfa divina, la diosa de amor, de nada en el bosque, tiriririn, toda la cuestión. Y nosotros, como la grande habla muta, metemos la canilla a la Rita Gálvez. Y no que le metieron canilla a la pobre Rita Gálvez, pues sí, ¡ay, no, qué corcho! Mira. ¿Quién fue? Una de las tantas que estábamos retiradas, y todas matándonos de la risa, desde luego. La pobre Rita roja de la vergüenza, como la gran puerca. ¿Fue durante el show o...? ¿Ah? Durante el mero show. Ahí, ¿verdad? Chica. Y la Rita estaba furiosa. Por supuesto que nunca pensó que le habían metido el pie. Ella creo que de casualidad se había tropezado con alguien, pero fue premeditado y con alevosía y conocimiento, ¿eh? Esa fue una vez que fregamos a la Rita. Grace salía es que había una chulada de canciones para gente chiquita, que eran chulos para toda la familia. Pues como Grace estaba pequeña, ella salía en un coro donde salían un montón de muchachitas más o menos de su edad, haciendo papel de muñecas. Entonces les hacían unas cajas de cartón, así tapaditas cuando se abría el escenario. Estaban todas las cajas de cartón tapaditas. Pero como Grace era la cantante principal, entonces la caja de cartón de ella estaba en medio, ¿verdad? Y era la caja de cartón más bonita, desde luego. Y salían todas las muñequitas con las manitas así, ¿verdad? Entonces empezaba a tocar la música, que era música muy bonita, compuesta por un guatemalteco, por cierto, Mario, no sé qué se llamaba, lo conocí yo. Y cuando tocaban la música, entonces salían todas las muñequitas caminando, pero así piezas sin doblar las piernas, ¿verdad? Yo soy una muñequita que bailando así. A mí me sabía toda la música, porque yo me aprendía toda la música aunque no saliera en el show. Y claro, ese era un número en que la gente grande lo disfrutaba porque era muy bonito, y la gente jovencita, las patojas, todas las que eran, pues les encantaba también. Entonces, eso era para niños. Para mis hermanos había siempre algo. Como yo no cantaba, porque desde que era chiquita mi papá, mira chula, vení para acá que te voy a enseñar una canción española. En ese tiempo se usaban mucho los mantones de Manila, que en ese tiempo era cosa de España, ¿no? Había mucha cosa española. ¿Qué es eso? Todavía. Un mantón de Manila era un chal, así en forma así. Ah, sí. Bordado con rosas y todo, y con chunchos así colgando, que las españolas se ponen cuando bailan el zapateo y toda aquella cuestión. Es como cosa, es como, ¿no? Como gitano. Hasta la fecha lo oye. Es como gitano. Algo así. Entonces dice, te voy a enseñar la canción de Juan.
¿Dónde vas con montón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? Yo me sabía toda la canción. Pero mi voz no era lo mejor que había, ¿verdad? Entonces, venía y decía, ahorita cantó un montón de manila, Martina, con su voz muy chula. No, mijita, tú no vas a cantar. Dice mi papá, Grace va a cantar, tú vas a declamar. Bueno, dijo, por lo menos me dieron algo que hacer, yo me sentí feliz porque me iba a declamar, ¿verdad? Ya tenía como 13 años, como 14. Iban a presentar una obra de teatro con diferentes, con paradas entre la obra, y entre cada descanso, pues o salía Grace a cantar, o salía alguna otra gente a hacer algo, y yo tenía que salir a recitar. Por supuesto, que como no teníamos piso que nos mandaran a hacer los vestidos, usualmente se los prestábamos a alguna profesora que tenía algún vestido largo porque había ido a alguna fiesta, ¿verdad? No me recuerdo quién me prestó un vestido blanco que cuando me lo puse todas, pero es que mira, te ves preciosa, tienes un cuerpo divino. Y yo me lo creí, ¿viste? Era pegadito el vestido, pues sí estaba muy bonito. Bueno, papá, ¿qué es lo que voy a recitar? Tú vas a recitar el poema de las rosas. Era un poema como de 3 páginas que tenía que memorizar. Que por cierto ahí tengo en el Parnaso guatemalteco está porque es hecho por un guatemalteco. Y yo que me lo aprendo de memoria todo, pero ya que me lo aprendí de memoria, papá, pero ¿qué voy a hacer? No voy a salir a recitar así como que soy pago, me tienes que enseñar el accionado. Sí, chula, te lo voy a enseñar. Seguía con la montada del teatro y la comedia que iba a montar. Papá, ya me sé de memoria el poema de las rosas, pero no me has enseñado los ademanes, el accionado. Mira, eso en un ratito te lo enseño. Y pasaban los días, y no había modo que el Señor se parara para enseñarme los accionados. Así que papá, ya va a hacer eso. Y tú me vas a decir, no, chula, no tienes que tener no tienes que ser accionado, porque lo que vas a hacer yo ya lo pensé, y va a salir muy lindo. Como se llama el poema de las rosas, yo te voy a conseguir un manojo de rosas blancas. Entonces tú coges el manojo de las rosas blancas y tú le vas a hablar a las rosas. Porque el poema era, decía, rosas blancas, rosas bellas, pensativas como vírgenes que evocan. Tú les vas a estar hablando a las rosas, ¿verdad? Entonces con un buen ramo de rosas blancas no tenés necesidad de ser accionados. Esto me lo creí yo. Bueno, llegó la hora de que tenía que salir con mi vestido tallado, me sentía la princesa, ¿oíste? Y todas mis amigas en primera fila porque me querían ver. Y a la hora que digo, papá, ¿dónde están las rosas? Mija, no hay rosas blancas, que era la favorita. Y yo, ay, papá, yo no salgo. Y el poema era blancas, rosas. Era rosas blancas. No puede ser rosas rojas. No habían rosas blancas, no era tiempo de rosas. Y yo, papá, no hay rosas. ¿Cómo voy a salir? ¿Qué voy a hacer si no me enseñaste? No, chula, no te preocupes, ahorita voy a ver qué te consigo. Y me va llegando con 2 rosas blancas que no son lindas, las rosas todas marchitas. Mira, yo estaba, pero que chillaba de la rabia. Te digo que casi me jaló al escenario, porque digo, es su turno de salir, yo no salgo. Y ya el telón abierto y ya habían anunciado, fulanita de tal con el poema de las rosas blancas, ¿verdad? De las rosas. Tenés que salir, casi me empujó, si yo no me tocó, que estaba rabiando, salía al telado como la gran puerca. Con las 2 rosas, y encima marchitas, ni siquiera buenas. Y vengo yo con las 2 rosas blancas, rosas bellas como vírgenes. Y mira, cuando le echo un vistazo a mis amigas que estaban en primera fila, y las miré riéndose porque yo les había contado que iba a salir todo el ramo de rosas. Y cuando me veo, y cuando me han visto con 2 pinches rosas, todas así, mira, yo solo las miraba y estaban, y viéndose más rabia me dio todavía, pero ni modo, ya estaba ahí, tuve que terminar el poema de las rosas como la gran puerta. Todavía mi papá tiene el tupé de que cuando entré, me abrazó y dijo, chula, lo hiciste perfectamente bien, ¿sabes cómo la he cambiado? La casi al pegado. Ay, mira, me dijo cuando íbamos a la papadito, jamás me vuelvas a hacer eso. ¿Cómo me sacas con 2 rosas marchitas blancas?
Chula, yo creí que había rosas en cama porque no pude conseguir. Entonces, primero te hubieras cerciorado de que había rosas, o no me hubieras enseñado un accionado, ¿verdad? Para recitar. No, que ahí estaba yo con las dos rositas agarradas, así, rosas blancas, rosas feas, como vírgenes, como casi chillaba yo para decir la poesía, y estaba furiosa. Ay, no, era un caso. Pero que mi papá nunca nos regañaba, nunca se enojaba con uno. Pero cuando se trataba del teatro, si no estábamos a tiempo, lo encontrábamos furibundo. Era cuando la única vez que acompañaba a mi papá fuera de sí. Porque cuando se trataba del teatro teníamos que ser puntuales, aprendernos nuestras líneas perfectamente bien. Porque si tú estás en una novela y decís una línea mala, el otro no sabe qué hacer porque él sigue lo que tú dijiste. Ah, pero él sí se podía inventar las líneas. Él se las inventaba. Y nos quedamos todos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Porque él se las inventaba, porque tampoco tenía tiempo para aprenderse todo de memoria. Y mi mamá va a decir, hay tal cosa. Y como no oía que eso se ponía, él siempre para cantar siempre se puso la mano aquí, ¿verdad? Porque decía que así se oía él mismo, ¿no? Entonces con la mano aquí mi mamá soplando, ay, tal cosa. Y de repente toda la gente del teatro matándose de la risa porque ellos oían primero lo que traía el hombre de la país. ¿Tenía mal oídos? Parece que tenía problemas para oír, entonces cuando él cantaba siempre se ponía la mano aquí, porque decía que eso hacía que su voz... Sí. Porque no se cantaba con micrófono, se cantaba puro pulmón. Ay, voy a certificar, no, bueno. Se cantaba puro pulmón, hazme favor. Mira, era un show de Bilbo, de un show. Estamos hablando de 1930. Pero porque ellos se casaron en 17, los papás de aquellos se casaron en los 17. O sea que estamos hablando de los 20. Imagínate viajar en estas tierras. En por carreta, chula. Que no había muchos caminos, mulas, bueyes. Mi mamá nació con mi hermano primero. A candela todo. Mira, la Virgen María. El escenario encandelado porque no había luz. Nació mi hermano. En Nicaragua nació una vez. Ahí va. Mira dónde va. ¿Ves? Ahí va la Pero mi mamá estaba tocando el piano embarazada, a mi mamá, con un pechito, la nanita que una amiguita. Un chica más. Dolor de cabeza. Es que era. Pero eran vos y qué aventureros. Encima que aquí no hay quien escriba porque sería bueno escribir. Mario ahorita hay unos cuantos días avanzado y todo, pero sí tiene varias cosas escritas. ¿Quiénes eran los viajeros de Zapata? ¿Qué era lo que hacían entonces en el...? Mi papá usualmente montaba otras cazuelas. ¿Cuál era la cazuela? Las cazuelas estaban los gavilanes, estaban los carboneros que me encantaban, que nunca la he vuelto a oír en teatro. Pero ya aquí casi no se usa la zarzuela, ya casi no lo hice. Pero los carboneros eran preciosas las zarzuelas, preciosas. Pero los únicos actores ahí era mi papá que era el carbonero, tu mamá que era la carbonera, mi mamá que tocaba el piano, tu papá que hacía de no sé qué, de un familiar ahí de la carbonera. Esos eran los actores principales. Y tenía aquí toda la familia, se iban hasta las soberonas, hazme favor. Ay, sí. ¿Qué es el soberón? Son unas, son las soberonas, son primas hermanas, nuestras hijas de una hija de mi abuelo, antes de casarse con mi abuela. Yo he oído ese apellido. Claro, sí, son primas. Ahí no está. Mira, papá. Amanda y Lilia. Como me mataba el soberón, como hablan. Ah, olvídate. Fueron a Europa y se es que eran pobres. Esas sí, nosotros éramos pobres. Si llegaron a la casa, eran pobres, mira. Y entonces la Amanda y la Lilia, es que mira, churro. Ahí sí que se habla chula. Cospellas en Europa. Y mira, hasta que No, voy a ver, tengo que quedar. Si vas a Europa, y entrabas a otro almacén vos y mirabas a qué tachonado, pero mira,
Así que cuando vinieron así me decían a mí, los famosos productos de Europa compraste limón. Pero es que ellos eran exagerados porque decían porque así hablan, porque son muy exagerados. Pero decir la Lili porque a la masa se lo veo. Pero así, pues aquí para el funeral de la madre, para el funeral de la madre. así, pero estaba con andador, porque se había quebrado. Es que las tías son más grandes que nosotros. De hermano, porque es como de la edad de tu mamá o de tu medio, tal vez.